Dios te bendiga, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a este espacio de reflexión bíblica, donde juntos vamos a ir de la mano a la palabra del Señor y ver qué es lo que nos tiene el día de hoy para una importante reflexión en su palabra. Y lo vamos a tener en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, que ya está en pantalla, y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos también lo que tiene la NTV. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo tan, pero tan conocido por todos y que seguramente nos lo sabemos de memoria, yo creo que bien vale la pena que lo meditemos en este día y saquemos una importante conclusión después de reflexionar en él, porque tiene mucho contenido y muchas veces lo sabemos, pero no entendemos completamente el verdadero significado de este versículo, que es tan rico, tan hermoso y tan importante y nutritivo para todos. Y yo creo que nos va a ayudar a reenfocarnos en nuestra vida en Cristo, porque debemos entender esto, que es una de las cápsulas más importantes que debemos digerir para entender lo que significa verdaderamente vivir en Cristo. Miren, aquí Pablo nos dice que ya está él con Cristo juntamente crucificado. Y la NTV es más clara porque dice mi antiguo yo. Yo decía, estoy crucificado con Cristo, sí. No se puede tomar esto literalmente, porque obviamente yo no estoy en una cruz, en mi cuerpo. Pero el significado espiritual, yo estoy crucificado con él. Yo pensaba que simplemente era una especie de identificación con Cristo, pero no, es más allá que simplemente eso. Él dice que su antiguo yo, ese ser interior donde él mandaba, él gobernaba y llevaba el control de su vida, ya fue crucificado con Cristo. Es decir, su cuerpo carnal con todos sus apetitos de la carne y sus deseos que lo arrastraban al pecado, a vivir una vida de pecado, ya fue puesto en la cruz juntamente con Cristo. Porque si no, hermano, hermana, piensa tú qué significa que Cristo haya ido a la cruz. ¿Qué fue lo que fue crucificado de Cristo en esa cruz? ¿No fue su cuerpo? Su cuerpo fue crucificado, no su alma ni su espíritu, su cuerpo. Él lo entregó, como dice claramente en Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo voluntariamente la pongo, la ofrezco. Entonces, Él entregó su cuerpo, su carne en la cruz del Calvario. Por eso el significado en la toma de la cena del Señor, ¿no? El pan es el símbolo de su cuerpo, de su carne que fue inmolada en la cruz del Calvario, y el vino la sangre. Pero su cuerpo Él lo entregó. Entonces, figurada, metafóricamente hablando, eso tiene una connotación espiritual muy grande, porque implica que todos debemos crucificar nuestro antiguo yo. Si no, entonces, ¿por qué Jesús dijo, y está registrado en Mateo 16:24, ¿no? Cuando le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quiénes eran los que tomaban la cruz en los tiempos de Jesús? Aquellos que iban a ser crucificados en su carne en esa cruz. Entonces, él ya venía diciendo que si tú y yo queremos ser sus discípulos, tenemos que sacrificar
nuestro yo, negándonos a nosotros mismos. Pero esto de negarnos a nosotros mismos tal vez no es tan claro como lo dice la NTV. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo o mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Óigaseme bien, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Es decir, esa vida que yo vivía en la carne, con mi yo entronizado o entronado en mi ser interior, y yo era el rey, ¿no? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, en todo soy el rey y hago lo que me da la regalada gana, ¿no es cierto? Ese es el prototipo del yo entronizado. Yo hago lo que me da la regalada gana y no me importan los demás. El yo era el primero. Pero ahora Pablo dice que ese yo lo crucificó en la cruz. Claro, es una identificación con Jesucristo, pero más allá de eso, el significado es que yo rindo mi carne, rindo todos mis apetitos, rindo mi voluntad, rindo todos mis sueños personales de este mundo por hacerlos de Dios, por cumplir los de Cristo en mi vida, porque Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Él es mi buen pastor, Él es mi sumo sacerdote, Él es mi abogado, Él es todo. Entonces yo rindo mi carne y mi manera de vivir y dice, abandono mi propia manera de vivir, ¿no? Y lo sigo a Jesús tomando mi cruz, ¿no? Haciendo ese sacrificio que hizo figuradamente, ¿no? El que hizo Cristo literalmente cuando fue al monte del Calvario, ¿no? Esto es muy importante. Y ahora, ¿por qué él puso su vida? ¿No has pensado tú, hermano o hermana, por qué razón tuvo que morir Cristo en la cruz? Y hay una razón muy grande. La razón es que Dios es un Dios de equilibrio, es un Dios de justicia. Todo en el cosmos y en la creación y la naturaleza guardan un perfecto equilibrio. Nada está fuera de lugar. Todo tiene su razón. Y cuando la naturaleza se produce algún posible desequilibrio o un desbalance, inmediatamente por algún otro lado la naturaleza misma responde tratando de equilibrar. Lo vemos en el cuerpo humano también. Cuando hay algún desequilibrio, entonces hay una descompensación, el cuerpo trata de compensarlo porque es una ley natural que Dios creó porque Él es un Dios de equilibrio. Entonces, si alguien comete pecado, ese pecado hace morir el alma. Y esa alma y ese espíritu que ya está muerto, es de Dios. Él sopló ese espíritu en ti cuando tú fuiste concebido, y yo también. Sopló en nosotros. Y entonces ese es un ser espiritual que tiene vida y esa vida se la debemos a Él. Entonces cuando muere hay un desequilibrio y tiene entonces que alguien dar vida para que esa muerte se compense y vuelva a vivir. Entonces, alguien tiene que dar una vida, tiene que sembrar la vida. Por eso es que Jesús dijo, yo la pongo, yo soy el que siembro mi vida para que tu vida que perdiste y tu espíritu ya está muerto pueda volver a vivir. Entonces, como una pequeña semilla, cuando es implantada en la tierra, como semilla muere, el cascarón todo se descompone, pero lo que está dentro nace un nuevo ser diferente a la semilla y empieza a crecer. Entonces Cristo ofrendó su vida en esa cruz para que con su cuerpo muerto, ¿no?, pueda generar vida en ti y pueda generar vida en mí, pero ya es una vida espiritual, porque era mi espíritu y el tuyo el que estaba muerto en delitos y pecados. Entonces tenía que haber un equilibrio y por eso se restablece el equilibrio de una manera perfecta, porque Dios perdona nuestros pecados y automáticamente nuestro espíritu vuelve a vivir cuando su espíritu, que es vida, entra
en el ser interior y por ósmosis le da vida a nuestro espíritu. Estando Él vivo aquí, hace vivir inmediatamente el espíritu que estaba muerto y renace un nuevo ser interior. Entonces ahora vive Cristo en mí, es lo que decía Pablo. Esto es algo precioso y hermoso. Vamos a dar gracias al Señor por esta revelación maravillosa que nos ha entregado el día de hoy. Padre amado, gracias. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales y hacernos ver esto que tal vez no lo habíamos entendido del todo. Gracias porque cada día en las reflexiones que hacemos de tu palabra, tú añades luz, tú añades claridad y comprensión de Dios en nuestros corazones. Bendito seas, Cristo, porque al ofrendar y sembrar tu vida en la cruz, esa vida que tú sembraste nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Siempre te agradeceremos con nuestra vida entregada enteramente a ti. En este día, Señor, bendice nuestro quehacer diario y ayúdanos a tomar buenas decisiones y hacer bien nuestro trabajo para bendecir a nuestra familia. Mientras tanto, sabemos, Señor, que tú estarás ocupado con tus ángeles de guardarnos y también de ayudarnos a que la luz que no es tuya que está en nosotros resplandezca para que otros puedan también venir a tus pies. En Cristo Jesús te lo pedimos y en Él agradecemos. Amén y amén y amén. Espero, mi hermano, que el día de hoy tú vayas a tu trabajo repleto de la gracia del Señor y de su amor. No te olvides que Él te ama y este servidor también. Hasta una próxima. Bendiciones.